Benjamín Netanyahu ha ordenado al ejército preparar una ofensiva contra Rafah en el sur de Gaza. Así lo afirmó el propio primer ministro israelí, pese a la advertencia de la ONU de que esto aumentaría exponencialmente la situación humanitaria en la zona. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Israel rechaza la propuesta de alto el fuego de 3 fases de Hamás. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha prometido seguir luchando por una victoria absoluta y dice que el colapso de Hamás está a su alcance. Nicaragua otorga asilo político al expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien fue condenado recientemente a más de 10 años de prisión y al pago de una multa de más de $19 millones por blanqueo de capitales. En Chile continúa el duelo tras la muerte del expresidente Sebastián Piñera. El país comienza a despedirlo en la sala de honor del excongreso, a donde ya han llegado sus restos. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha rechazado la propuesta de cese al fuego del grupo islamista Hamás para poner fin a los combates en la Franja de Gaza. Netanyahu ha insistido en que su país seguirá luchando hasta obtener la victoria absoluta, negando cualquier alternativa a la destrucción total de Hamás. En su opinión, la respuesta israelí a los atentados terroristas de Hamás logrará su propósito en pocos meses. De acuerdo con Netanyahu, los avances del ejército desde el inicio de su invasión terrestre sobre Gaza son un éxito sin precedentes. Escuchemos. Es necesaria una presión militar continua para lograr la liberación de los rehenes. Rendirnos ante las absurdas condiciones de Hamás no solo no los traerá de vuelta a casa, sino que además traerá otra masacre sobre Israel, un desastre que ningún ciudadano israelí está dispuesto a aceptar. Y más temprano le preguntamos al periodista Mikel Ayestarán por los planes de Israel en Rafah, donde, según confirmó hoy el primer ministro Benjamín Netanyahu, se prepara una operación militar pese a las advertencias de Naciones Unidas sobre las graves consecuencias humanitarias que esto traería. Escuchemos qué nos dijo. La advertencia ya la ha hecho. Las Naciones Unidas llevan varios días alertando de la extrema situación humanitaria que se vive en un lugar donde, repito, hay 1,3 millones de personas. Antes de la guerra apenas vivían 300.000. Están hacinadas en casas, en las calles, en tiendas de campaña y muchas de ellas, unas 200.000, calcula que ya han estado las tiendas en plena frontera con Egipto, en la línea divisoria. Israel ya ha advertido también que entre sus planes, en esas operaciones que piensa lanzar en Rafah, contempla el hacerse con el control de la misma frontera con Egipto. Por lo tanto, se contempla una operación a gran escala, tal y como hemos visto en el resto de ciudades de Gaza. Los israelíes persiguen 2 objetivos claros. El primero, liberar al centenar de cautivos que quedan aproximadamente en manos de las facciones palestinas. El segundo, cazar a los líderes, a los cerebros de los ataques del 7 de octubre. Hasta ahora no ha conseguido ni uno ni otro y piensan que la última ciudad que les queda por asaltar es Rafah y van a seguir adelante. Así lo ha anunciado el primer ministro Benjamín Netanyahu, pese a las advertencias que están llegando de las Naciones Unidas. Entre tanto, el secretario de Estado de los Estados Unidos ha pedido a Israel que tenga en cuenta primero a los civiles en la operación que planea llevar a cabo en Rafah. Además, Antony Blinken afirmó que la respuesta de Hamás a su propuesta deja margen suficiente para alcanzar un acuerdo. Así lo expresó luego de reunirse en Jerusalén con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Blinken también urgió a enviar más ayuda humanitaria a la franja, donde ya han muerto más de 27.700 gazatíes por la ofensiva militar israelí, según datos de Hamás. Más tarde, el jefe de la diplomacia estadounidense se desplazó a Ramallah para reunirse con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Blinken cierra así una gira por Oriente Medio que lo ha llevado también a Arabia Saudita, Egipto y Qatar, en un nuevo intento para lograr un alto al fuego en la Franja de Gaza. Cambiamos de tema porque al menos 5 personas perdieron la vida en Ucrania tras un ataque masivo perpetrado por Rusia el miércoles, según informaron las autoridades locales. De acuerdo con datos preliminares,
Los ataques rusos causaron una víctima mortal en la región meridional de Mykolaiv y al menos otras 4 en Kiev. También hay decenas de heridos. El comandante en jefe de las fuerzas ucranianas, Valery Zaluzhny, confirmó que Rusia lanzó 44 misiles y 20 drones contra su país este miércoles. Estamos en el lugar donde cayeron esas partes de los misiles. Como podemos ver, fue la parte del frente del edificio donde cayeron estas partes. Es importante remarcar que no son los misiles los que caen en esa parte de la ciudad, sino son parte de los misiles que ya han sido destruidos por la defensa del militar ucraniano. Pero por esa misma razón, toda la ciudad está bajo alarma y también nosotros tuvimos que estar en el búnker durante 3 horas desde las 5:50 de la mañana. Estos son los efectos, al menos 4 personas han muerto y al menos 40 heridos por ahora. Y nuestra compañera Carolina Chimoy, enviada especial a Ucrania, también habló con el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, a quien le preguntó tanto por estos ataques como si por la ayuda del bloque comunitario será suficiente, luego de que el Congreso de Estados Unidos no haya aprobado más financiación. Los misiles han caído en un edificio de viviendas como podían caer en el que está al lado. Es un ataque indiscriminado contra civiles, contra personas que de repente se quedan sin casa, personas que tienen que huir. Algunas han muerto. Se trata de un ataque indiscriminado contra civiles. Va contra todas las reglas del derecho internacional. Acabamos de acordar una ayuda de 50.000 millones de euros para Ucrania y ya está usted pidiendo más. No sé si es suficiente o no, pero es lo que hemos decidido. Hasta ahora le hemos dado a Ucrania 88.000 millones de euros en ayudas, más que los Estados Unidos. Y antes de que Washington apruebe un nuevo paquete de ayudas, hemos puesto otros 50.000 millones sobre la mesa. Europa está haciendo un gran esfuerzo. Si Estados Unidos hará un esfuerzo equivalente, es algo que tiene que preguntarle a los Estados Unidos. Y seguimos allá en Ucrania porque la controvertida ley de movilización que pretende llamar a filas a nuevos soldados superó este miércoles su primera lectura en el Parlamento del país. El decreto rebaja la edad de reclutamiento de 27 a 25 años e impone sanciones más duras a los evasores, además de limitar el servicio militar a 3 años. El primer borrador de la ley había sido rechazado por la Rada por considerarlo incompatible con la Constitución ucraniana. Y ya está con nosotros Paco Furió, lo que quiere decir que pasamos a la economía. ¿A dónde nos vamos ahora, Paco? Nos vamos a Ecuador, Carol, porque la Asamblea Nacional de este país ratificó este miércoles su acuerdo comercial con China, luego de una tensa sesión en la que intervinieron parlamentarios tanto a favor como en contra. En los días previos, los gremios empresariales enfatizaron las oportunidades que se abrirían al país con este tratado, pero grupos indígenas y ambientalistas expresaron su temor de que las flotas pesqueras chinas contaminen las aguas ecuatorianas. El acuerdo firmado en mayo pasado convirtió a Ecuador en el 4º país en Latinoamérica en poner en marcha un tratado de libre comercio con el gigante asiático, además de Chile, Perú y Costa Rica. Seguimos en Ecuador porque el municipio de Quito presentó hoy su agenda turística 2024 con las principales fechas y actos para atraer turistas nacionales e internacionales a la capital de Ecuador. El turismo es la 4ª fuente de ingresos no petroleros del país andino y en 2022 generó más de 60 millones de dólares. Pero el sector está sufriendo las consecuencias de la violencia e inseguridad que se vive en el país, que sigue en estado de excepción por el conflicto armado interno. En algunas zonas las cancelaciones llegaron a un 80%. Un idilio, casi sin turistas que puedan disfrutarlo. La Hacienda Zuleta, en Angochagua, vio cómo los clientes cancelaban uno tras otro tras declararse el estado de excepción en Ecuador. El dueño de la hacienda, Fernando Polanco, ya ha contabilizado las pérdidas. Desde que estamos ya en este periodo de emergencia, comenzamos con 8,000, ahora andamos por 43,600, eso es hasta a esta mañana, porque los viernes y lunes hacemos reportería para
me hacen la reportería a mí, así que es primera vez que nosotros vemos una reacción tan rápida. Son dólares que faltan. Polanco espera que las cosas mejoren pronto para poder mantener sus instalaciones, donde trabajan 52 personas. La violencia que llevó a la declaración del conflicto armado interno el pasado 9 de enero es un desafío para el sector turístico ecuatoriano. Comerciantes en Otavalo, famoso por sus textiles, esperan que los turistas vuelvan en poco tiempo para poder sostenerse. Hasta los guías en los destinos más visitados, como el Parque Nacional de Cotopaxi, notan un vacío. Estiman que las visitas de turistas extranjeros que vienen a ver el famoso volcán han disminuido un 70%. No íbamos a venir. Hace una semana habíamos decidido cancelar. Nos imaginábamos una situación como de guerra. Pero el guía que contratamos nos dijo que éramos los únicos dos que no habíamos cancelado en las últimas 2 o 3 semanas. Una pena. No es peligroso si estás con un guía que sabe lo que pasa. Los empresarios del sector confían en recuperar la actividad en los próximos meses. Y en Argentina, la denominada ley Ómnibus, que le otorgaba poderes especiales por un año al presidente Javier Milei, regresará a comisión. Aunque la Cámara Baja había aprobado previamente el texto en general, este martes los aliados del oficialismo traicionaron, en palabras del partido ultraliberal del mandatario, lo ya aprobado la semana pasada. Ahora habrá que armar de nuevo un dictamen de mayoría que regresaría a su tramitación a la Cámara de Diputados antes de su posterior paso al Senado. Un duro revés para el ambicioso plan de reformas de Javier Milei. Sí, presidente, solicito pedir una moción del artículo 127, inciso 8, para que el asunto vuelva a comisión. Lo sometemos a consideración. Aprobado. Queda levantada la sesión. Sí. La Cámara de Diputados devolvía la conocida como Ley Ómnibus a las comisiones, donde se deberá volver a debatir el texto. La decisión fue vitoreada por los opositores a Milei en las calles de la capital argentina. Muchos llevaban días protestando contra el drástico plan de austeridad. Y estamos muy contentos porque es evidente que la presión popular y demás, o sea, esto no podía pasar, eso era una ley que ataca los derechos de todos los habitantes de la Argentina y también la tierra, el agua y todos los bienes comunes que tenemos en el país. Los planes del gobierno incluyen un millonario recorte del gasto público, así como la eliminación de subvenciones al suministro energético y al transporte público. Casi la mitad de los argentinos vive en la pobreza y la inflación supera el 200%. Los opositores a Milei creen que la ley Ómnibus solo empeoraría la situación. Es decir, todo este debate no le sirvió para nada al oficialismo más que para mostrar cuáles eran sus cartas. Sus cartas eran privatizar las empresas del Estado, dejar a miles de familias en la calle como pasó en los años 90, atacar los derechos ambientales, atacar los derechos de trabajadores y trabajadoras. Así que ahora tienen que empezar de cero, pero habiendo desnudado cuál era su juego. Al asumir el poder en diciembre, el economista ultraliberal Javier Milei prometió aplicar una terapia de choque para rescatar la maltrecha economía argentina. Por ahora, la única realidad es que la moneda nacional se ha devaluado en más de un 50%. Nos vamos directos a Buenos Aires. Alejandro Rebosio, ¿cuáles han sido los artículos de la discordia en los que no hubo acuerdo? No hubo acuerdo, por ejemplo, en varios artículos para delegar funciones del Congreso al Poder Ejecutivo, al presidente de Argentina, Milei, por un año. Incluía la declaración de emergencia económica o de emergencia energética. Ahí hubo un rechazo. Y después de esos rechazos, cuando llegaba el momento de votar las privatizaciones de empresas estatales y se vio que no iban a ser aprobadas esas privatizaciones en su totalidad, entonces ahí, antes de votar, se decidió pasar a ese cuarto intermedio, suspender el debate y volver a comisión. Pero detrás de todos estos debates no solamente está la delegación de facultades y las privatizaciones, sino que hay un gran debate
entre el gobierno de Argentina y los gobiernos de las provincias de Argentina por la distribución de un impuesto que se llama Impuesto País, que grava las importaciones y las compras de dólares, que se ha transformado este Impuesto País en el cuarto fuente de recaudación del Estado Nacional Argentino, y que las provincias exigen que se reparta parte en las provincias para aliviar el ajuste que Milei está aplicando sobre justamente estos distritos de Argentina. ¿Y en qué afecta ahora al programa económico de Javier Milei la caída de la ley ómnibus? El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, acaba de decir que la caída de la ley ómnibus no afecta a su plan económico, que el plan económico sigue vigente, que en enero se logró ese déficit fiscal cero al que él apunta, como por un lado subiendo este impuesto país, que lo logró en diciembre, que gravó más a las importaciones, y por otro lado, sobre todo, ajustando gastos, por ejemplo, los giros que hace el gobierno nacional a las provincias, por ejemplo, en jubilaciones y pensiones, por ejemplo, paralizando la obra pública. Sin embargo, en los mercados hubo una reacción negativa hoy ante esta caída de la ley ómnibus, porque se pone en duda el plan económico, según algunos inversores, de lo que quiere hacer Milei. Por un lado, se pone en duda todas las desregulaciones y liberalizaciones económicas en diversos sectores que buscaba hacer Milei, un economista libertario devenido presidente de Argentina, y por otro lado se pone en duda el ajuste fiscal, porque en origen esa ley ómnibus incluía aumentos de impuestos, por ejemplo, a la exportación, y también la redefinición de los aumentos de las jubilaciones. Gracias, Alejandro Rebosio, desde Buenos Aires. Y de Argentina nos vamos a Chile. Así es, Paco, seguimos en ese país ahora porque allí el féretro del expresidente Sebastián Piñera ya ha llegado a la capital, Santiago. El exmandatario de 74 años falleció este martes al estrellarse el helicóptero que pilotaba. La inesperada y trágica muerte del que fuera presidente en 2 ocasiones ha conmovido a todo un país. Un improvisado homenaje frente a la casa de Sebastián Piñera en Santiago. La trágica muerte del expresidente ha conmocionado a toda una nación. El helicóptero de Piñera se estrelló en el lago Ranco, al sur del país. Su cuerpo fue recuperado de las profundidades. El sucesor de Piñera y actual presidente, Gabriel Boric, anunció 3 días de duelo nacional y le rindió un sentido homenaje. Me he comunicado en estos últimos minutos con los expresidentes Frei, Lagos y Bachelet. Chile somos todos y debemos soñarlo, dibujarlo y construirlo entre todos, dijo Sebastián Piñera al asumir su segundo periodo presidencial el 11 de marzo de 2018. Un fuerte abrazo para su familia y sus seres queridos en estos difíciles momentos. El exmandatario deja un controvertido legado. Piñera era un acaudalado empresario cuando llegó a la presidencia en 2010. Entonces lideró al país en medio de una recesión económica global y estuvo al frente de la reconstrucción tras el terremoto y el tsunami de 2010. Pero su segundo mandato estuvo marcado por la agitación social. Como uno de los hombres más ricos de Chile, personificó para sus críticos las desigualdades del país. Su muerte ha generado opiniones encontradas. Lamentable porque un padre, un abuelo, un esposo, pero el daño que hizo al país no tiene palabra. Pero porque es padre y abuelo uno lo siente, por ser humano. Pero lo demás, la historia ya habla por sí sola. Que fue un gran presidente republicano, de acuerdo con la democracia, que ayudó mucho en muchos aspectos. Pese a las diferencias, Chile despedirá a Piñera este viernes con un funeral de Estado. Y ahora valoramos la figura del fallecido exmandatario chileno Sebastián Piñera con el sociólogo y analista político Axel Callis, a quien saludamos a esta hora. Axel, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, por favor, ¿qué tipo de liderazgo tenía el expresidente Sebastián Piñera? ¿Cómo será recordado? A ver, yo creo que es un liderazgo bastante transversal. Él creó su propio movimiento dentro de los partidos de derecha, que era el piñerismo, y yo creo que él es el último bastión de una derecha mucho más republicana,
más de acuerdo, más de conversar con todos los sectores, porque él viene de una familia bastante moderada, de centro, y él fue uno de los primeros dirigentes de la derecha a finales de los 80 en decir que iba a votar en contra de Pinochet en el plebiscito que se hizo el año 88, y eso lo marcó absolutamente como alguien distinto dentro de la derecha, donde nunca titubeó en tener una vocación democrática. Ahora, él tenía un liderazgo basado bastante en lo que es la gestión propiamente tal, mucho más que tener una visión intelectual. Era una persona de hacer cosas, era un líder de una derecha de donde las cosas ocurren y se hacen, y por lo tanto bastante pragmático. Lograba mirar escenarios y sobre eso calcular riesgo, y así tuvo bastantes logros en términos de, por ejemplo, comprar vacunas cuando estas ni siquiera se habían hecho durante la época de la pandemia. Ya. Axel, Sebastián Piñera ha sido hasta ahora el único presidente de derecha que ha gobernado Chile desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. ¿Cómo queda ahora su sector político? Su sector político desde hace mucho rato está muy débil en términos no de votos, sino que de visión y de... yo diría que no es un problema solamente del sector político de él, sino que yo diría que toda la actual generación. Sebastián Piñera, junto a Ricardo Lagos, que hace un par de semanas dijo que se retiraba de la vida política, dada su edad, constituyen de una u otra forma, y junto a Michelle Bachelet, los últimos ejemplos, los últimos paradigmas de lo que son una democracia basada en conversar, basada en diálogo, y deja a su sector político sin ningún heredero dentro de su centro derecha o derecha más liberal. Actualmente los dos líderes que están en las encuestas son José Antonio Kast, de extrema derecha, y Evelyn Matei, que es una persona de un partido aliado a Sebastián Piñera, pero su sector propiamente tal, su tendencia de derecha más liberal o una derecha que conversa más republicana, queda sin herederos en este minuto. Pues gracias por este análisis, Axel Callis, sociólogo y analista político. Gracias también por habernos acompañado. Y Nicaragua ha otorgado asilo político al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, después de que se confirmara su condena de 10 años y el pago de una multa de más de $19 millones por blanqueo de capitales. Según informes de la prensa de Nicaragua, Martinelli solicitó asilo a la Embajada de Nicaragua en Panamá, argumentando ser perseguido políticamente. Esta decisión se produce en medio de un contexto electoral marcado por la sentencia histórica contra el exmandatario, quien se postuló nuevamente para presidente, pero quedó inhabilitado constitucionalmente debido a su condena. Además de enfrentar acusaciones por blanqueo de capitales, Martinelli también está involucrado en el caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Ampliamos informaciones con la periodista nicaragüense Gabriela Seltzer, a quien saludamos a esta hora. Gabriela, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué Nicaragua otorgó asilo a Ricardo Martinelli? ¿Hay casos similares al del expresidente panameño? Sí, Carol, precisamente en años recientes el gobierno de Daniel Ortega otorgó asilo político a dos prófugos de la justicia salvadoreña, los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, quienes eran requeridos en su país por distintos delitos. Ortega no solo le dio refugio a estas dos personas, sino que además les otorgó la ciudadanía nicaragüense como una forma de protegerlos para evitar pues una extradición a El Salvador. Gabriela, ¿y exactamente qué es lo que implica el que Nicaragua le haya otorgado asilo a Ricardo Martinelli? Bueno, implica que el gobierno del presidente Daniel Ortega está ayudando al expresidente Martinelli a evadir la justicia de su país. Y esto ocurre en momentos en que el mismo gobierno de Ortega destierra y expulsa y quita la nacionalidad a ciudadanos nicaragüenses. No sería remoto que el expresidente Martinelli sea también beneficiado
con la nacionalidad nicaragüense a fin de otorgarle protección internacional. Habría que agregar que en el caso de los nicaragüenses, el gobierno de Ortega ha convertido en una práctica común en los últimos 2 años el destierro forzoso de opositores nicaragüenses. El próximo viernes se cumple justamente 1 año de la deportación de 222 opositores nicaragüenses excarcelados, presos políticos excarcelados y montados en un avión a Estados Unidos. Y estas personas fueron despojadas de su nacionalidad nicaragüense, al igual que otros 94 exiliados, opositores que ya estaban exiliados y que también fueron privados de nacionalidad, de sus pensiones y fueron eliminados del registro civil de las personas. Todo esto ocurre mientras el gobierno de Ortega como favorece a extranjeros perseguidos en sus propios países. Gabriela Seltzer, gracias por estas informaciones a propósito de este asilo político que Nicaragua concede al expresidente panameño Ricardo Martinelli. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y la Corte Constitucional de Ecuador despenalizó la eutanasia en el país. 7 de los 9 miembros del máximo tribunal votaron a favor de la medida en aras de preservar los derechos de una vida digna y al libre desarrollo de la personalidad del paciente, según argumentaron. La Corte tomó la decisión luego de estudiar la demanda de una paciente enferma de esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA, un mal incurable y mortal. Paola Roldán interpuso en agosto pasado una demanda contra el artículo 144 del Código Penal local que condenaba el procedimiento como un homicidio con prisión de 10 y 13 años. Vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. Las autoridades en Río de Janeiro están trabajando para contener un brote de fiebre del dengue. En lo que va del año, ya se han reportado en Brasil más de 300.000 casos de esta enfermedad transmitida por mosquitos, 4 veces más de lo normal durante la temporada de lluvias. En las elecciones anticipadas celebradas este miércoles en Azerbaiyán, los primeros sondeos a pie de urna apuntan a una nueva victoria del presidente Ilham Aliyev. En Azerbaiyán no existen medios de información independientes y tampoco una oposición política real. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle.